Me preocupa cuando no me preguntan. No, lo que pasa es que esos temas, bueno, yo que pregunto bastante, esos temas no están de que tan complicados así. Yo opino Eso lo es mismo como, también, pero por si acaso. Nosotros... Oh, pero yo estoy desacatado. Miren, realmente es por acá el asunto. Miren, de hecho no es por aquí el asunto, es aquí. Lo que pasa es que como aquí está hablando de algunos tipos de hiperbilirrubinemia, miren, cuando nosotros hablamos del metabolismo del grupo hemo, nosotros mencionamos el origen de biliverdina, bilirrubina y la dividimos en dos grupos. Bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada. Ya nosotros sabíamos que este cambio sucedía en el hígado. Por ende, el centro del metabolismo de la bilirrubina es el hígado. ¿Qué sucede? Luego de que la bilirrubina es conjugada, ya nosotros sabemos que sale. Imagínense que esas son de que vías biliares. Salen por las vías biliares. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos varios tipos de hiperbilirrubinemia. Nosotros tenemos hiperbilirrubinemia de bilirrubina no conjugada, tenemos hiperbilirrubinemia de bilirrubina conjugada y tenemos hiperbilirrubinemia mixta. O sea, pueden estar ambas. ¿Por qué es importante tener esa clasificación en mente? De hecho, yo no tengo idea por qué hice ese bendito dibujo ahí. Porque déjame quitar eso. Porque no puedo hacer nada con eso, ¿eh? Ok. Hígado, ¿verdad? No voy en broma mucho, vías biliares. Y ya nosotros sabemos que a través de los vasos sanguíneos es que llega la bilirrubina, no conjugada. Entonces, bilirrubina no conjugada llega a través de la sangre, transportada por la albúmina, ya eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Llega al hígado, se conjuga. Luego de que se conjuga, se elimina a través de la bilis. Como mencioné hace un momento, nosotros podemos tener tres tipos de hiperbilirrubinemia. Puede ser no conjugada, conjugada o puede ser mixta. Es importante, cada vez que ustedes vean un paciente con ictericia, naturalmente ya ustedes saben que eso es bilirrubina alta. Luego de que usted spotea este tipo de paciente, lo siguiente es identificar qué bilirrubina es la que se encuentra elevada. Si es una, si es otra o si son ambas. Porque eso le va a permitir a usted identificar dónde está el problema. Cada vez que usted tenga bilirrubina no conjugada, elevada, oigan bien, usted lo que va a buscar es aquí, problema en los vasos sanguíneos. Usted va a buscar hemólisis. ¿Por qué? Porque cuando el eritrocito sufre hemólisis sale la hemoglobina. Y ya nosotros vimos que la hemoglobina, cuando se metaboliza, es lo que se convierte a bilirrubina no conjugada. Entonces, cada vez que usted ve un aumento de bilirrubina conjugada, busque un problema en el vaso. Busque una fuente de hemólisis. Ahora bien, nosotros sabemos que esta bilirrubina no conjugada viene a la sangre, ya dijimos, con la albúmina al hígado. Y que el hígado es quien se encarga de conjugar. Entonces, si nosotros tenemos algún problema en el hígado, no vamos a poder conjugar a la bilirrubina. Por ende, eso es una causa también de bilirrubina, hiperbilirrubinemia, a expensas de bilirrubina no conjugada. Significa que si usted ve todo alto, tiene que buscar o un proceso hemolítico o un problema hepático. Fíjense cómo la interpretación de qué se encuentra elevado nos indica a nosotros a dónde debemos buscar la patología. Así que eso es sumamente importante. Cada vez que usted vea bilirrubina, comience a buscar qué tipo de bilirrubina está aumentada. Y ya eso le dicen qué órgano, en qué sitio buscar.
Por ejemplo, si usted ve que hiperbilirrubinemia no conjugada, el hígado está bien, busquen el vaso. Ah, es un niño. Ah, crisis vasoclusiva, sickle cell disease. O no, que recientemente tomó trimetoprim, supametoxazol, nitrofurantoína, Fabavins, comida del mediterráneo. Oh, glucose phosphate dehydrogenase deficiency. Ya sabemos que eso causa hemólisis. Buscamos aquí. Eso es importante. Ahora, nosotros también tenemos bilirrubina conjugada. ¿Dónde se conjuga? Déjame quitar esta X. ¿Dónde se conjuga? En el hígado. Así que si tú tienes hiperbilirrubinemia a expensa de bilirrubina conjugada, significa que el hígado está bien. No hay problema en el hígado porque se está conjugando. Ahora, ¿por dónde se elimina la bilirrubina conjugada? Por las vías biliares. Así que si usted ve elevación de bilirrubina conjugada, busque su problema en la vía biliar, busque una obstrucción por aquí, busque un cáncer allá en la cabeza del páncreas, o busque un cáncer aquí en las vías biliares. Nuevamente, fíjense cómo el conocimiento del metabolismo de la bilirrubina nos permite a nosotros identificar dónde puede estar el problema, sencillamente identificando qué bilirrubina es la que se encuentra elevada. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Qué sucede? Asimismo, nosotros tenemos patologías donde hay elevación mixta. O sea, nosotros vamos a tener bilirrubina no conjugada elevada y bilirrubina conjugada. Cada vez que ustedes vean ese patrón, busquen daño inflamatorio hepático. ¿Por qué? Nosotros vimos... Podemos encontrar una mejor. Mírenla acá. Nosotros ya vimos cómo es que está estructurada la unidad estructural básica del hígado, el ácido hepático. Y nosotros vimos que en cada uno de los bordes, de los vértices de ese ácido hepático, teníamos la tríada portal. Por ende, cuando hay inflamación del tejido hepático, también se inflaman las vías biliares, así como se inflama el contenido hepático. Toda esta estructura se inflama. Si tenemos inflamación de las vías biliares, tenemos problemas con la eliminación de bilirrubina conjugada. Pero si tenemos inflamación también de el parénquima hepático, vamos a tener problemas con la conjugación de la bilirrubina. Entonces también va a estar elevada. Una parte se va a conjugar, la que se conjugue va a vías biliares, pero como tenemos inflamación en las vías biliares, no se va a eliminar de manera correcta, se va a devolver para la sangre. Entonces ahí tenemos nuestro patrón mixto. Nuevamente, todas estas patologías las vamos a ver ahora, vamos a ir discutiendo, pero nuevamente, con usted identificar que está elevado, si es una, si es otra, si son las dos, ya usted sabe por dónde viene el problema. Y eso es importantísimo cuando ustedes hablen de patologías, tanto hepáticas como de vías biliares. Y también, naturalmente, patologías hemolíticas. Donde eso le indica a usted dónde comenzar a buscar el problema. ¿Estamos claros entonces? Sí. Bien. Entonces, por cierto, ahorita iba a hacer un comentario. Rafael, respecto al video ese salvaje que tú mandaste al grupo. Nada, señores, miren, eso lamentablemente es más común en todos los lados, ¿verdad? De lo que uno cree. Lamentable, ¿verdad? Una realidad a ese tipo de cosas, sobre todo, que a uno le está saliendo huyendo. Cuando yo me estaba preparando para el Step 1, miren, no hay una cosa que yo... Hay dos cosas que yo detesto en mi vida que yo no las soporto y ya. Y es, como mencioné ahorita, el desorden. No soporto el desorden, no lo soporto y ya, no me gusta. No, sencillamente no. Y lo otro es el ruido. Yo detesto, odio el ruido, la bulla. Esas dos cosas, miren, me sacan. No, o sea, no. Por eso que no me gusta Nueva York, porque estas dos cosas y un chismán. En el Step 1,
donde yo me estaba quedando, que es un sitio parecido a donde estoy ahora, bueno, comenzó la pandemia y ya ustedes saben, todo estaba cerrado. Pues eso era un party todos los días. Los vecinos parece aburridos, eso era un party, un musicón. Una bendita bulla. Y eso, como le digo, miren, eso me saca. Y en los primeros días, las primeras semanas que yo nada más decía, coño, yo quiero estudiar, no puedo porque esto me desconcentra, buscaba la manera, todo estaba cerrado, no había ninguna biblioteca abierta, o sea, nada. Y no podía irme por ahí de que estudiar. Estaba haciendo un frito cómodo en esos días también. Y sencillamente no podía. Por los primeros, yo creo que la primera como semana y media, miren, yo estaba harto de la vida. Yo hasta dije, coño, voy a hacerte esta vaina, porque no podía estudiar, es que no me entra. No es de que no lo soporto de pique, es que yo ni pienso cuando hay ruido, por eso que no me gusta. No genero, como dicen. Pero, después como de la segunda semana, ¿ustedes saben qué yo hice? Yo hice todo, cambié como el mindset. Y dije, no, en vez de yo agarrar y morirme porque me estoy enfrentando a algo que no me gusta, en un proceso, ¿verdad?, donde se supone que yo tengo que estar pleno, yo en vez de agarrar y morirme con esto, o de que dejar el estudio para después, siendo este el momento que yo tengo disponible, donde realmente puedo decir, mira, ya puedo sentarme a estudiar. En vez de yo volverme loco con eso, ¿qué fue lo que yo hice? Nada, compré mi tapones de oído, compré unas orejeras de estas que la de campo de tiro, las que son aislantes. Y como quiera yo oía la bendita bulla, pero se oía menos. Y lo que yo trataba era de que todos los días esas cosas que yo veía, esas cosas que me afectaban, que de verdad no soportaba, pues se convirtieran en lo contrario. En vez de un impedimento, que se conviertan en un booster, en algo que me motivaba. Y decía, no, es lo contrario, yo tengo que estudiar para salir de este bendito lío. O para ya asegurarme de que en el futuro yo voy a tener la capacidad, ¿verdad?, de poder decidir estar en un sitio que no es así. O si llego a estar en un sitio así, poder tener el poder económico de salir de ahí. Porque muchas veces no es que uno quiera. ¿Quién quiere estar en un sitio así? Es que es lo que te toca, lo que puedes tener en ese momento. Y me funcionó bastante. Yo siempre he dicho que quizás hubiese sacado más si no hubiese estado a eso, porque de verdad eso me desestabiliza totalmente. Ni dormir tranquilo podía, pero de eso que se trata la vida, de tener situaciones y anteponerse. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, que muchas veces el problema más grande de ese tipo de cosas, tanto como lo que compartiste, como estas que nos afectan, es que uno a veces la ve como tan común que se acostumbran y cree que eso es así ya, aunque eso afecta de cierta manera a uno. Y a veces eso es frustrante y molesta. Pero como yo le dije, traten de ver todas esas cosas, por lo menos ahora que ustedes están en este proceso, como una motivación en vez como un impedimento. Y eso es algo también que yo le digo mucho a las personas que tienen cosas extra, los que tienen familia, los que tienen hijos, los que podemos decir que de verdad que van forzados. Que eso, que tomen, que vean como motivación lo que se supone que es un problema, que son las responsabilidades de estar cuidando hijos, de estar cocinando, limpiando, qué sé yo, de cualquier cosa que usted tenga que hacer, trabajo, véanlo como una motivación. El año pasado yo tenía una muchacha que es de aquí de Nueva York, que ella trabajaba a tiempo completo y estaba haciendo su mayor esfuerzo por avanzar en esto. Y no podía dejar de trabajar. Tengo de hecho varias ahora con el grupo que comencé que tienen esa realidad. Y yo lo que le digo es sencillo. Trabaja como un animal, ahorra, mátate a lo que tú tengas que hacer ahora y trabaja para que tu mañana, ¿verdad?, sea diferente a lo que tú tienes hoy. Porque es que si tú sigues trabajando como un animal y no sales de ahí, no vas a salir nunca. Entonces, úsalo como una motivación. Lo mismo, los que tienen familia y responsabilidad de verdad, usen eso como motivación. Más, aunque eso es importante, más que darle orgullo a esas personas que están atrás de ti. Aparte que tú sabes que le está dando un mejor futuro a ellos haciendo este proceso, de que eso lo veas como una motivación, de que te va a permitir más adelante que ellos tengan su proceso de vida más fácil, de darle más de lo que tú tienes ahora, y que con el tiempo también eso va a hacer que tu vida se haga más
manejable, que puedas tener más tiempo con ellos, darle algo mejor, sobre todo nosotros que venimos de allá y la gran mayoría, si no todos, que hemos visto cómo son las cosas allá y que hemos tenido necesidades. Y eso, cada vez que ustedes se encuentren con eso, o lo mismo que un día que se despierten hartos de la vida, que no quieran estudiar, que se encuentren con que le duele el caco, que no le entra nada, traten de convertir esas cosas que a veces uno la ve como muy mal en algo bueno. Como yo le dije en estos días, esto es una porquería, pero usted tiene que sentirse bastante agradecido por lo que están atrás de usted permitiendo esto, independientemente sea lo que sea, y agradecido con usted, ¿verdad?, de que decidió meterse en este lío, y agradecido con la vida sobre todo de que usted puede preocuparse por estar en esto, no buscando comida, ni cómo resolver los líos por ahí de verdad, de que cuando tú no tienes. Entonces aprovechen eso, la oportunidad que tienen, saquenle el jugo, de verdad, estudien, mátense, no se dejen comer por esas tonterías que se van, porque eso de estar harto, cuando usted termine esto, se le va, la vida sigue como antes, aunque faltan cosas, ¿verdad? Pero eso se va. Lo que nunca se va a ir es si ustedes se vuelven locos, dejan esta vaina o se ponen a disparatear, lo que se van a arrepentir. Eso sí, eso es lo único que yo le aseguro. Como le dije en estos días, de las únicas cosas que yo me arrepiento en esta vida fueron de las cosas que yo no hice. De las que yo hice y me embromé durísimo, miren, no le voy a decir que estoy orgulloso, pero por lo menos lo hice y aprendí. Pero de las que yo nunca hice, por la razón que sea, de esas sí yo me arrepiento. Más que, como le dije, de las consecuencias de las que hice, que no me salieron bien. Porque que al final tú nunca sabes, tú te quedas con la pregunta, como ¿qué hubiese sido? Y eso es lo que hay que evitar en esta vida. Y nuevamente, no es por nada, yo le he dicho, yo sé que lo presiono muchísimo a ustedes. Ayer que le di casi trompa. Pero naturalmente, como yo siempre he dicho, a quien se le exige es a quien puede dar. Ustedes por ejemplo, no sé si han tenido varios hermanos, si tienen varios hermanos, yo sí, yo tengo 6 hermanos. Y yo veía, y he visto también otra familia, que tú tienes, por ejemplo, 1, 2, 3, tú tienes 5 hermanos, y hay a uno que es al que lo mandan a hacer todo, al que lo mandan a fregar, o como en el que sobrecae más responsabilidad. Y si tú lo ves desde lejos, muchas veces eso parece, depende del caso, ¿verdad? Hay veces que es un abuso. Pero la gran mayoría de veces, o por lo menos la experiencia que yo he tenido, en quien regularmente sobrecaen más cosas es sencillamente porque quien demanda quien elige que esta persona haga eso es porque sencillamente lo hace mejor que los otros, o es más confiable, o tú sabes que tú puedes mandar esto y lo va a hacer, aunque lo haga después, pero que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Cuando tú mandas uno de estos, tú sabes que es lo que va a encontrar un tollo y un lío, o lo va a tener que hacer tú arriba, o lo va a encontrar peor. Entonces, solamente se le exige esta vida y se le pide a quien puede dar. Y eso mismo. Por eso que cada vez que tenemos esos encuentros, yo les digo a ustedes, miren, no es para que se sientan mal. No es, yo lo estoy presionando no para que se sientan brutos, es todo lo contrario. Es porque yo creo que pueden dar más. Y estoy seguro de eso. He visto el progreso que ustedes tienen. Y eventualmente ustedes van a ver los resultados. Siempre y cuando, como yo les digo, hagan lo que tienen que hacer. Si no, no sé. Fuera de eso, fíjense. Hay un periodo en las primeras semanas. Miren, hay algo interesante. Eso lo vamos a ver en OB, sobre todo en el periodo neonato. Nosotros habíamos hablado anteriormente de los tipos de hemoglobina. Y habíamos mencionado de que los principales 2 tipos de hemoglobina eran la hemoglobina fetal y la hemoglobina de adulto. Nosotros mencionamos también que existían diferencias en esta hemoglobina, entre estas 2 hemoglobinas. Tanto estructurales, habíamos dicho que el adulto era 2 cadenas alfa y beta. 2 cadenas beta. Y la fetal habíamos dicho que eran 2 gamma, Alfa y gamma. Y 2 alfa, exacto. Y 2 alfa. Alfa y gamma. 2 Sí. alfa y 2 gamma. ¿Qué sucede? En las primeras 2 semanas de vida, o sea, en los primeros 14 días de vida de un neonato, todos esos eritrocitos que tienen hemoglobina fetal son eliminados. O sea, hay una hemólisis masiva.
se eliminan todos esos eritrocitos, todos los que están ahí para afuera. Se eliminan todo. Naturalmente, ustedes saben, en el spleen, en el cementerio de los eritrocitos. Significa que si tú estás eliminando, vamos a decir, de 4 a 6 millones de eritrocitos, cada vez que uno de esos se elimina, y ustedes saben que lo que sale es bilirrubina no conjugada. Entonces, si nosotros estamos eliminando esta cantidad enorme, muchas veces incluso más, hay una especie de policitemia transitoria en los neonatos. Entonces, cada vez que esto sucede, usted tiene esa transición brusca, esa hemólisis masiva, usted libera naturalmente mucha bilirrubina no conjugada. Y ya nosotros sabemos cuando se acumula mucha bilirrubina, lo que viene es ictericia. Entonces, hay algo llamado ictericia fisiológica del recién nacido, que se da por este efecto. A medida que se van destruyendo todos esos eritrocitos que tienen hemoglobina fetal, se van produciendo o se van sustituyendo con eritrocitos que tienen su hemoglobina adulta, que ya vamos a ver que tiene también su clasificación. Entonces, eso es totalmente normal. Eso es lo que están viendo aquí. Es totalmente normal. Aparte de eso, hay otra cosa. Fíjense, nosotros estamos liberando cantidades exageradas de bilirrubina no conjugada. Ya nosotros sabemos que esa bilirrubina va a llegar eventualmente al hígado. Y ya sabemos que lo que normalmente sucede es que venga el hígado, coge esa bilirrubina no conjugada y la conjugue. Pero hay otro problema. Este muchachito acaba de nacer. Ese hígado está inmaduro, acaba de nacer. Así que se está produciendo mucha bilirrubina y todavía vamos a decir que el hígado no ha arrancado. Está inmaduro. Tiene bajas concentraciones de UDP y bilirrubina. UDP, uridil, difosfato, bilirrubina transferasa. Es el nombre. Tiene baja concentración, entonces tenemos mucha bilirrubina y poca enzima para colmo. Lo que prolonga el proceso de eliminación en sangre de esa bilirrubina no conjugada. Y eso es lo que nosotros llamamos ictericia de recién nacido. Eso es sumamente importante. ¿Qué tienen que saber de esto? Más adelante nosotros vamos a hablar de esto, de kernícteros. Pero ya eso es una aversación patológica de la hiperbilirrubinemia. Si el hígado no arranca, o va a haber o hay una de las patologías que vamos a mencionar próximamente, Crigler-Najjar, hay un problema con la capacidad enzimática de metabolización. Si estas concentraciones de bilirrubina son muy exageradas, se pueden acumular en los ganglios basales y en el tejido cerebral y causar el llamado kerníctero, que es una complicación letal de hiperbilirrubinemia no conjugada. Ahora, regularmente el kerníctero solamente sucede cuando la hiperbilirrubinemia es patológica. Fíjense, el cuadro que mencionamos hace un momento es el cuadro benigno, que pasa en la mayoría, para no decir todos los recién nacidos. ¿Cómo usted identifica si una hiperbilirrubinemia de un recién nacido es fisiológica o patológica? Hay algunos criterios. Lo normal es que un niño nazca de color normal, rosadito, en caso, ¿verdad?, de que sea de piel clara. Si es de piel más oscurita, pues no se nota mucho. En el caso de los niños con piel más oscurita, uno no se fija tanto en la piel, sino en las mucosas. Por ejemplo, en el tímpano. Si hay hiperbilirrubinemia, se pone el tímpano amarillo, se pone la esclera amarilla en vez de piel. ¿Qué sucede? Lo normal es que un niño nazca con sus colores totalmente normales, sus mucosas bien, su tímpano semitransparente, su ¿cómo se llama esto? Su conjuntiva, su esclera blanca, y que después de las 24 horas comience a pasar este proceso y comience a aparecer una ligera ictericia.
y que ya para los 14 días, o sea, para la segunda semana, haya desaparecido. Eso es lo normal. Cuando usted ve que un niño nace y ya está amarillo, eso es patológico. Busque algo de base. Y ese niño está en riesgo de desarrollar kerníctero. Otra cosa, si dura más de 14 días, es patológico también. Entonces, cuando usted sospecha de una hiperbilirrubinemia patológica, lo primero que hay que hacer es disminuir las concentraciones de bilirrubina. Porque es lo que te causa el problema. Lo primero es tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperbilirrubinemia? Fototerapia. Hay algo interesante con la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada, cuando se enfrenta a luz ultravioleta, se descompone a sustancias que se eliminan fácilmente por la orina. Se quita el problema. Fototerapia. Si es muy severa la hiperbilirrubinemia... Yo escuché algo ¿Cómo? de extravasación sanguínea también. Ese es el segundo. Si es muy severa, se llama exchange transfusion, que es tú quitarle sangre por una vena y al mismo tiempo que tú le vas dando sangre por otra vena. Vamos a ver si encontramos una imagen. Exchange transfusion. Lo lazo. Bueno, eso es tú agarrar al niño y retirar sangre por un lado e ir metiéndole otra por otro lado. Bueno, mira aquí. Tú le vas metiendo sangre por un lado y sacando de otra. ¿Por qué? Así tú eliminas la bilirrubina de la sangre. ¿Ya? Ahora, eso solamente se hace cuando hay ictericia, jaundice severo. Antes de eso, lo que se da es fototerapia. De hecho, hay algo interesante. Miren esto. Miren ese tubo de ensayo. De hecho, déjenme ver el versión dominicana. Foil. Miren eso. Miren eso. ¿Ustedes han visto eso alguna vez? Ay. Eso lo hacen en los países de nosotros. Pero los países de verdad tienen estos tubos. Yo no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en laboratorios de química y demás, que a veces hay algunas sustancias que vienen en tubos ámbar. Eso tiene una razón. Cada vez que usted ve una sustancia que está diseñado para estar en un tubo ámbar o en un frasco cristalino ambarino, es porque la sustancia que va dentro es sensible a los rayos ultravioleta. Ese color protege al contenido de la luz. ¿Qué sucede? En los países de nosotros, ¿verdad?, de origen, nosotros no tenemos eso porque esos tubos son caros, son diferentes. Lo que hacemos en nuestro país es que agarramos el tubo de ensayo, cualquiera normal, y lo envolvemos en papel de aluminio, que entre comillas, ¿verdad?, hace lo mismo. Cada vez que ustedes vean esto, es que cojan sangre en uno de estos tubos, es porque la prueba que van a hacer es la medición de bilirrubina. Como mencionamos anteriormente, la fototerapia, los rayos ultravioleta descomponen la bilirrubina. Entonces, si usted no hace esto, o lo pone en un tubo de esto, o lo cubre con papel foil, en lo que usted lleva la muestra al laboratorio, se descompone con los rayos del sol parte de la bilirrubina que está en esa muestra. Entonces le va a dar falsamente bajo los niveles de la muestra. Eso es importante. Eso es importante. Otra cosa, hablando de muestra de sangre. Miren, cada vez que ustedes tengan a un paciente que le tomaron una muestra de sangre, por si acaso, y los laboratorios llegan diciendo de que el potasio sérico está en 12, en 15. Potasio más de 6 en la sangre, pueden considerarlo como una hiperpotasemia severa. Y de ahí lo que viene es arritmia y muerte. O sea, más de 6, peligroso. Hay que meterle de hecho tratamiento urgentemente. Porque le da una arritmia que se fue.
Cada vez que ustedes tengan un caso de que donde a un paciente le tomaron muestra de sangre y de que salió de que con 10, con 12 de potasio en la sangre, pero le describan que el paciente está bien, que no tiene ningún trastorno neuromuscular, que no tiene, que el EKG está normal, piense en que la muestra no fue bien manejada y que lo que hubo fue mucha hemólisis y que el potasio que estaba dentro de los eritrocitos salió y cuando lo midieron en el laboratorio dio falsamente elevado, por si acaso. Es una de las cosas que le pueden poner. Porque como le dije, cada vez que tú ves que potasio rondando los 5 o 6 por ahí, ya eso es, considéralo una emergencia, eso métele tratamiento de una vez. Eso es importante. Miren, biliaria atresia. Biliaria atresia. Miren ahí. Clásico de biliaria atresia. Cada vez que ustedes vean un niño que nace, que esté amarillito y que en los primeros días de vida comience, tiene que haber una mejor, bueno, esta sea mejor, comience a tener expansión abdominal, como le dije, que se vayan poniendo amarillito, ictericia, tiene que pensar en biliaria atresia. Lo otro, es muy sugestivo de biliaria atresia cuando salen todas estas venas abdominales. Ya nosotros sabemos lo que significa atresia. Ah, bueno, mira, me gusta esta imagen. Más o menos. Estas son, ¿verdad? Consideren, bueno, ninguna de estas son vías biliares normales, pero la más normal es esta. Fíjense que aquí nosotros tenemos diferentes grados de biliaria atresia. Todos son biliaria atresia. Porque se supone que todo el sistema de conducto biliar debería estar patente. Mira, aquí falta ese pedazo, aquí falta ese pedazo, aquí falta todo. Aquí no hay nada. Hay diferentes grados de biliaria atresia. Pero esto es lo que sucede. Que hay segmentos del árbol biliar que no se desarrollan de manera adecuada, que están atrésicos. Es clásico en las preguntas del STEP 1 que cuando le presenten un niño con biliaria atresia y le digan que palpan aquí en el cuadrante hepático buscando la vesícula biliar, que no la encuentran, que no se ve, que no se siente, o si le hacen un ultrasound que no haya un gallbladder. Eso es característico de biliaria atresia, que no hay vías biliares. Y si no hay vías biliares, no hay manera de eliminar la bilirrubina. Si no hay manera de eliminar la bilirrubina, pues se acumula. ¿Cuál se va a acumular? Ya ustedes saben. ¿Cuáles bilirrubinas van a estar elevadas en un paciente con biliaria atresia? La bilirrubina conjugada. Ok. Digo, No, Ok. no conjugada. sí, la conjugada. Sí, la Porque conjugada, porque ya la bilirrubina básicamente se conjugó en el hígado, lo que está teniendo problemas para salir del hígado. Es una pregunta capciosa. Fíjense. Es así. Lo que pasa es que es precisamente estas, vamos a ponerlo así para que nos entendamos. Vamos a decir vías biliares. Y aquí es la bilirrubina no conjugada que llega de la sangre. Si nosotros tenemos atresia de vías biliares, ¿verdad? La lógica es esa. De que si no se puede eliminar la bilis, o sea, no se puede eliminar la bilirrubina conjugada por la bilis, pues que se acumule y se quede en torrente sanguíneo. Ok, eso está bien. Ahora, cuando ustedes tienen patologías de esta característica donde hay obstrucción, tienen que dividirle en dos tiempos. Inicialmente, ustedes van a tener bilirrubina conjugada elevada. Ahora, a medida que pasa el tiempo, o sea, cuando se cronifica la patología, esa bilirrubina se acumula en el tejido hepático y causa inflamación. Y esa inflamación ya sabemos que va a comprometer el proceso de conjugación de la bilirrubina no conjugada. Entonces, con el tiempo van a estar elevadas las dos. Inicialmente solamente la bilirrubina conjugada.
excelente. Pero tienen que considerar esto. Si es crónico el proceso, asuman que las dos se elevan. Pero sí, la conjugada. Se lo digo por si le describen, por ejemplo, una pregunta con un paciente que tiene un problema obstructivo crónico y le ponen uno de estos charts donde diga de que mencione cómo van a estar cómo usted esperaría los laboratorios, y le ponen de que bilirrubina no conjugada, bilirrubina conjugada, le pongan esto de que bilirrubina no conjugada arriba, bilirrubina conjugada abajo, las dos iguales, las dos arriba, y así tengan cuidado, porque la palabra sería el paciente es agudo o el paciente es crónico. Bueno, si el paciente es agudo, entonces lo que vamos a buscar es bilirrubina conjugada elevada. De hecho, esto incluso la no conjugada no debería estar baja, debería estar normal. Ahora, si el paciente es crónico, ¿qué es lo que vamos a hacer? A buscar a las dos elevadas. ¿Estamos claros? Sí. Bien. ¿Ya? Bueno, y naturalmente, ¿verdad? Yo hay cosas que le paso más o menos por arriba, porque si usted tiene un paciente, un niño, ¿verdad?, con biliaria atresia, se devuelve la bilirrubina. Los hallazgos que usted va a tener, aparte de los que vimos, es ictericia, y esa bilirrubina conjugada va a comenzar a irse a sangre. Como la bilirrubina conjugada es hidrosoluble, eventualmente se va a eliminar por riñones. Y ya nosotros sabemos que cuando la bilirrubina aparece en alta concentración en riñones, a eso nosotros le llamamos coluria, o también conocida como orina en Coca-Cola. Una orina oscurita. Clásico. Y otra cosa, ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos del metabolismo de la bilirrubina, que habíamos dicho que cuando la bilirrubina conjugada se eliminaba por vía gastrointestinal, de hecho fue Yulesi que lo mencionó, que están las beta-glucuronidasas de las bacterias intestinales que desdoblan esa bilirrubina, y que una vuelve a absorberse y que otra sigue con las heces, la estercobilina, y que esa estercobilina era lo que le daba el color a la pupú, a las heces. Entonces ya ustedes saben que si ustedes tienen un proceso obstructivo acá, las heces no van a salir con su colorcito marrón normal, sino que van a salir acólicas. Acolia. Van a salir heces blancas. Miren ahí, salen la pupú normal, igualita, huele igualita, no se preocupen, pero blanca. Porque nuevamente quien le da pigmento a las heces es la bilirrubina, que luego del metabolismo bacteriano se convierte en estercobilina. Y a la orina habíamos mencionado que era la urobilina, que son byproducts del metabolismo de las bilirrubinas. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Todo bien? Todo bien. Fíjense, pregunta mía acá. ¿Qué es importante aquí? Si ustedes tienen que analizar esta información que se les presenta, ¿cómo ustedes estudiaron esto? Esa es la pregunta. ¿Qué es importante aquí? Cuando lo leyeron, ¿cómo lo abordaron esto? Hey. ¿O no lo estudiaron? Díganme ahora. ¿Pero en qué sentido, Giordano? Y yo lo relacioné con las patologías que se encuentran hacia la izquierda, que vemos que hay deficiencias enzimáticas puras, hay deficiencias enzimáticas leves, y hay también, hay patologías que son más mecánicas por obstrucción, y eso más o menos lo que yo
comparaba con relación a ese cuadro de la derecha, que puede provocar parcialmente una deficiencia de la glucosidtransferasa, parcialmente o pura, o que puede pasar en una obstrucción, y eso, más o menos, porque es importante saberlo, porque uno debe saber, no solamente saber a nivel del sistema circulatorio, porque eso va a demostrar los datos de laboratorio, sino cómo uno lo va a encontrar una vez que se metabolice. O sea, es más por los datos de laboratorio la importancia de saber esa... Ok. Sí, también agregando a lo que dice Rafael, cuáles son las más comunes, cuáles son las más, o sea, las benignas, las más severas. E incluso yo estuve, o sea, yo hice en una pregunta que me salió acerca de un síndrome que no está aquí, que es ¿Cómo se el, llama? yo lo anoté, déjame buscar, espérate, yo lo anoté aquí. El síndrome es síndrome de Lucey Driscoll. Oh, Lacey Driscoll, en serio, salió. Eso fue en ambos, me Sí, imagino. sí, en ambos me salió yo, pero ¿y qué es eso? Porque eso yo no lo he visto. Entonces, e incluso o sea, de lo que yo leí era que consistía en una hiperbilirrubinemia neonatal marcada por la inhibición de la glucoroniltransferasa hepática. Eso, Y eso, eso, eso es muy interesante. Miren, hay una cosa que en Step 1 yo nunca la vi. O sea, vi ese síndrome, sí, pero en Step 2 fue que lo vi bien demarcado. Hay algo muy interesante. Hay dos causas interesantes de hiperbilirrubinemia, no neonatal, sino postnatal. Y se divide en dos. Está ese, el síndrome de Lacey Driscoll. Y el nombre que recibe eso es el nombre de base, porque el epónimo es, a ver si me acuerdo, porque son nombres muy parecidos. Ese se llama breast milk jaundice. Ese es muy interesante. Y está el otro que se llama breast, ay Dios mío, ay, eso sí me da risa, breastfeeding jaundice. Cuando yo leí eso la primera vez, yo pero estaba en lo mismo, pero no. Está breast milk jaundice y está breastfeeding jaundice. Eso es muy interesante. Miren. Lacey syndrome. Hay algunas mujeres que en la leche materna producen un inhibidor de la UDP, glucuronil transferasa. O sea, la enzima que convierte la bilirrubina, que conjuga la bilirrubina. Entonces, esas mujeres, cuando le dan leche materna al niño, ellos desarrollan jaundice, porque esa leche está inhibiendo la enzima que permite la digestión, o mejor dicho, la conversión, la conjugación de la bilirrubina para su eliminación. Eso se llama breast milk jaundice. O sea, ictericia por leche materna. Y naturalmente el tratamiento de esto es fórmula, deja de darle el seno. Hay otro que se llama breastfeeding jaundice. Feeding. No está relacionado con la leche, sino con el mecanismo de dar el seno. Lo que pasa en breastfeeding jaundice es que la madre no le da el seno de manera adecuada al niño. No hay una buena técnica de darle el seno. Y el niño de manera secundaria desarrolla deshidratación. Y esa deshidratación hace que en la sangre se concentre, que haya hemoconcentración, y con esa hemoconcentración aumento relativo de la bilirrubina no conjugada y aparezca ictericia. La diferencia clásica de hacer una y otra es que como aquí el problema es que no se le está dando el seno de manera adecuada, tú vas a tener signos de deshidratación. Tú vas a tener... como que, no sé cómo en español, el sunken fontanel. Tú vas a tener esto, la fontanela hundida, esa es la palabra. Tú vas a tener signos de deshidratación, los ojos hundidos, la boca seca, la fontanela hundida. ¿Qué está deshidratado el muchacho? Mientras que en breast milk jaundice tú vas a tener un niño hidratado, normal, pero con ictericia. Eso es muy interesante. Muy interesante, muy interesante.
Pero yo no creo que vayan a encontrar mucho en uno de esos. Este sí, porque es una inhibición enzimática, pero este yo nunca lo vi en step 1. Fue en step 2 que yo vi esta diferenciación. Pero igual yo les recomiendo, déjenme escribírselo aquí, por si acaso. Porque eso sí, no está aquí. Breastfeeding jaundice y breast milk jaundice. Lol. Entonces son como nombres tan parecidos que a mí la primera vez que yo lo leí eso como que me chocó, de verdad. Dije como coño, pero ¿qué es esto? Pero sí, eso es muy interesante. Lo único que sí, no está aquí, de verdad. De verdad. Sí. Entonces, miren. Como a mí me parece que es la mejor manera de abordar esto es, como ustedes mencionaron, identificar cuál es el más común, cuándo sucede, cuál es la causa de base, o sea, la etiología, y naturalmente, como siempre, cómo yo diferencio uno de otro. O sea, el versus, diferencia. Fíjense, nosotros aquí al lado tenemos un excelente gráfico. Oh, por cierto, ¿vieron el error? Cuando yo estaba explicando eso, Dios mío, yo ven acá, pero este gráfico está como raro. Y fuimos a buscarlo en el 2020, pero el 2020 no tiene ese gráfico. Y revisé así mismo, yo qué descuido. Pero en fin. Este gráfico de acá me encanta para este tema, porque nos permite fácilmente como ubicar en la vía dónde es que ocurre el problema. Lo primero que nos vamos a organizar acá. Ya nosotros sabemos que cuando se degrada la hemoglobina a través de la hemoxigenasa, eso sucede principalmente en los macrófagos. Cuando hay una hemólisis se libera la hemoglobina es captada por los macrófagos. Recuerden que hay una enzima que se llama hemoxigenasa, que es la que se encarga de desdoblar la hemoglobina en biliverdina y después de biliverdina a bilirrubina. Los dos pasos hacia la hemoxigenasa. Ya nosotros sabemos que esa bilirrubina que sale de este proceso se pega a la albúmina la trae el hígado. ¿Qué sucede? Esa albúmina, cuando llega aquí al hígado, esa bilirrubina no conjugada, ya nosotros sabemos que pasa por la UDP glucuroniltransferasa. UDP, el nombre de la enzima, por si acaso, real, es UDP, uridil difosfato bilirrubina glucuroniltransferasa, porque hay varios tipos de glucuroniltransferasa. Entonces, esta enzima ya nosotros sabemos que lo que hace es convertir esta bilirrubina no conjugada, que es liposoluble, en una bilirrubina conjugada que es hidrosoluble. O sea, hace que sea fácil de eliminar. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos varios problemitas que podemos desarrollar con esta enzima. O sea, en la fase de conjugación. Aquí nosotros tenemos síndrome de Gilbert y Crigler-Najjar. Y ahorita mencionamos el breast milk jaundice. Podrían ponerlo ahí. Breast milk jaundice. ¿Qué sucede? Son diferentes patologías que ocurren, que afectan el mismo sitio. Crigler-Najjar se divide en tipo 1 y tipo 2. Y es sencillamente que en el Crigler-Najjar 1 esta enzima no está. Sencillamente no está. ¿Cuál es el problema más grande de eso? Que si no tenemos cómo conjugar la bilirrubina, se acumula. Ya ustedes saben que ese es un niño que desde que nace sale amarillito. Crigler-Najjar. Ese tipo 1. El tipo 2 es la misma, lo único, o sea, es el mismo asunto. Lo único que en vez de tener ausencia de enzima, lo que tenemos es deficiencia. Ya ustedes saben que un niño en el cual ustedes sospechen Crigler-Najjar, eso es de una vez fototerapia. No tienen que esperar que la bilirrubina suba lo suficiente para que cause kerníctero o se necesite un exchange transfusion. Eso hay que evitarlo. Eso es de una vez fototerapia. Porque si no tenemos la enzima para la conjugar, se va a seguir acumulando esto hasta que cause kernícteros. Sencillito como eso. Hay otros tratamientos, pero los más clásicos y sencillos son esos. Hay otros que son un poquito menos invasivos, como el exchange transfusion. Hay uno que se llama plasmaféresis.
Plasmaféresis. Ven aquí. Plasmaféresis es sencillamente una máquina, miren acá, parecida como diálisis like, por así decirlo. Es un poquito más avanzada, no se trata de lo que te permite la plasmaféresis, no es la separación selectiva de un elemento, de un componente de sangre. Por ejemplo, plasmaféresis, o a lo que le llaman también plaqueta por aféresis, donde tú agarras a una gente, le vas sacando sangre, y a medida que tú le sacas la sangre, pasa por la máquina, se separan las plaquetas en un lado, o plasma, y la sangre ahí mismo se le devuelve al paciente. O sea, es como tú vas sacando sangre, separando, cogiendo lo que te interesa y vas devolviéndole la sangre para adentro. Eso también es uno de los mecanismos que se utilizan para el manejo de hiperbilirrubinemia. Entonces tenemos 3 tratamientos clásicos para hiperbilirrubinemia: fototerapia, exchange transfusion y plasmaféresis, que van a depender nuevamente de la selección de la edad y de la severidad. A ustedes no lo van a embromar mucho con eso, por si acaso. Eso ya más de CK. Entonces, ¿qué ustedes tienen que saber de acá? Crigler-Najjar, ya lo mencionamos. Síndrome del Gilbert, sumamente interesante. Y la presentación clásica es la siguiente. Ustedes tienen una persona, regularmente son varones, pero puede pasar en cualquier sexo. O sea, en ambos sexos. Tú tienes un niño, o regularmente pasa en adolescentes, en que él va al médico, o el motivo de consulta es porque él se ha dado cuenta de que cada vez que él consume algunos medicamentos o está pasando por algún proceso de estrés, ese estrés, ustedes saben ya, cuando nos referimos a estrés, nos referimos a estrés fisiológico y a estrés fisiológico. Vamos a suponer que llega un muchacho que va al gimnasio y que recientemente intentó el llamado intermittent fasting, el ayuno intermitente, y que él ha notado que en las últimas semanas, cuando intenta ese proceso, se está poniendo amarillo, y que él pensaba que eso era por una vitamina de caroteno que él estaba tomando, que estaba comiendo antes de eso mucha, ¿cómo que le llaman? Mucha uyama, mucho pumpkin. Pero él ha notado que cada vez que él hace su periodo de ayuno y hace ejercicio, se pone amarillo, pero que no siente más nada. Esa es la presentación clásica de síndrome de Gilbert. Síndrome de Gilbert es sencillamente una deficiencia, no tan marcada como en Crigler-Najjar, pero una deficiencia parcial de la UDP-glucurosiltransferasa. Por ende, cuando hay algún proceso fisiológico que aumenta la cantidad de bilirrubina disponible, la cantidad de enzima que hay disponible no es suficiente para conjugarla a un rate adecuado. No se puede eliminar de manera adecuada. Por ende, se acumula un poco de manera transitoria. Es una enfermedad totalmente benigna. Por si acaso, a veces en el síndrome de Gilbert no le ponen dentro de las respuestas que la enzima deficiente es hepática. A veces se refieren a ella, me salió en un NBMI, por eso se lo digo, ahora en el CK, de que la deficiencia enzimática no necesariamente tiene que ser hepática. A veces se refieren a ella como la UDP-glucuroniltransferasa sérica, o sea, en sangre. Parece que hay una isocima en sangre también. Eso es importante. Les aconsejaría que lo anoten eso por ahí. No me había pasado nunca había visto eso, pero me salió ahora en uno de los NBMI que tomé en el psique, que yo dije, ¿pero qué es sérica? Pero no sale, no te escuché bien, ¿qué? no sale la glucuroniltransferasa, sino la sérica.
No, sale así mismo. O sea, te dicen, por ejemplo, la pregunta literalmente que me salió fue cómo, literal eso, un niño que estaba teniendo periodos intermitentes de que se ponía amarillito y no había una causa aparente. Y dentro de las respuestas estaba, eh, no me acuerdo de todas, naturalmente las respuestas sí, era como la literal, no fue ni siquiera de que UDP-glucuronil transferasa sérica, sino la enzima conjugadora sérica. Yo la puse mala naturalmente porque yo dije, ¿y esta vaina? O sea, estamos viendo hiperbilirrubinemia transitoria intermitente. Eso es síndrome de Gilbert. Y todas las otras enzimas eran hepáticas, pero nada que ver con esto. Yo nunca pensé en sérica, yo nunca había visto eso. Pero cuando hice la revisión vi que sí, que puede también ser porque hay una isocima sérica que puede estar deficiente y puede causar también síndrome de Gilbert. No sabía eso. Yo sí, lo único que había conocido hasta el momento era esto, que era aquí en el hígado. Pero parece, como le dije, que hay una fracción también sérica. Entonces se lo menciono por si acaso, le salen con un tollo de eso raro. Miren, luego de eso nosotros vamos a tener, fíjense, ya la conjugamos. ¿Qué es lo que viene luego de conjugar? Sacar a las vías biliares. Aquí nosotros tenemos dos patologías en las cuales tenemos problemas con este proceso de eliminación. Dubin-Johnson y rotor. Los dos se ven igualitos. O sea, tienen la misma manifestación. La única diferencia que ustedes van a tener, que le van a decir entre una y otra, va a ser esta. Eso. Cada vez que a ustedes le pongan un paciente con hiperbilirrubinemia y a veces ni siquiera llegan con hiperbilirrubinemia, lo que le dicen es que un paciente que le iban a hacer una colecistectomía y cuando el cirujano entró vio que el hígado estaba negro. ¿Qué es eso? Cuando usted viene aquí entonces se da cuenta que en el síndrome de Dubin-Johnson, aparte de tener problemas con la eliminación de la bilirrubina conjugada, también hay problemas con la eliminación de los metabolitos relacionados a catecolamina, específicamente epinefrina. Y no sé si se recuerdan de que yo le había mencionado que los feocromocitomas a veces tenían pigmentación negra, que muchas veces eso era o necrosis por la vasoconstricción de cuando ellos secretan mucha epinefrina junta, o sencillamente por la tonalidad negra que desarrollan producto de lo mismo, del breakdown de epinefrina. Importante eso. Cada vez que ustedes hablen de un caso donde el paciente desarrolla hiperbilirrubinemia a expensa de conjugada, fíjense, en Gilbert y Krieger-Narhart, ¿cuál es la que se eleva? No conjugada, porque el problema es la conjugación. En Dubin-Johnson y rotor, ¿cuál es la que se acumula? La no conjugada. Perdón, al revés. Aquí es no conjugada, aquí es conjugada. ¿Cuál es la que se acumula? La conjugada. Porque el problema no está aquí. El problema está en la eliminación de esa bilirrubina conjugada a través de las vías biliares. No están los transportadores acá. Ahí es donde está la mutación, en los transportadores. Entonces, ¿quién se eleva? Dubin rotor. Conjugada. ¿Quién se eleva? En Gilbert y Krieger-Narhart. No conjugada. Ahora, ¿cómo yo distingo cuando yo tengo una bilirrubinemia conjugada y puedo sospechar que el problema está aquí? ¿Cómo yo diferencio entre Dubin-Johnson y rotor? Buscando el hígado. Hígado negro, Dubin-Johnson, ya. Así es como le van a poner a ustedes a hacer diferencial en estas dos patologías. Por eso le dije, cada vez que ustedes vean esto de que hígado negro, piensen en su Dubin-Johnson. Clásico. Y tienen que tener mucho cuidado con eso, porque como le dije, a veces literal, lo único que les dicen que se visualizó el hígado o la biopsia o en una operación, en lo que menos usted se espera.
A veces incluso ni siquiera tiene que ver con el marco patológico, como le dice, no, que llegó una mujer que le dieron un tiro. O que llegó una mujer que tuvo un accidente de tránsito y que la abrieron porque estaba teniendo una hemorragia interna y le vieron el hígado negro. ¿Qué es eso? ¿O qué patología? ¿O dónde está el problema? En la eliminación en el transporte de la bilirrubina conjugada a través de las vías biliares. En el paso de transición de tejido hepático a vías biliares. Tiene que tener cuidado con eso. Porque, como le dije, es bien sencillito, son puntos regalados, pero hay que tenerlo en la lengua eso. ¿Estamos claros aquí? Sí. Crigler-Najjar, de cutanase. Gilbert syndrome, como le dije, regularmente adolescentes, adultos jóvenes, que se ponen amarillitos. Ambos se acumula no conjugada. Dubin-Johnson-Rotor se acumula conjugada. Diferencia entre uno y otro, color del hígado. Ya. Literal. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense que aquí, antes de yo comenzar, lo que les comenté, la pregunta que le hice fue, ¿cómo ustedes estudiaron esto? Fíjense que antes de nosotros comenzar a hablar de esto, nosotros, ¿verdad?, mencionamos una estructura. Cada vez que ustedes se encuentren con el material, y esto le hago la salvedad para cuando entren a su fase dedicada, cada vez que usted vuelva a ver material, se siente a revisar un material, y también se los digo cuando revisen las respuestas de sus bancos de preguntas, tienen que tener una estructura. Si leen para adelante, aunque hagan flashcard, aunque lo hayan leído, se les va a ir el conocimiento. Tienen que comenzar a estructurar. Como yo les he dicho, siempre buscar qué es lo más común. Porque ya mañana, si yo mañana le pongo, si literal, imagínense que mañana usted le sale la siguiente pregunta. Le dicen, mira, que este muchacho llegó a la emergencia. Un joven, 22 años, llegó a la emergencia porque tomó una siesta sin querer y se levantó y estaba amarillo, amarillísimo. Y ya no le dicen más nada. ¿En qué usted va a pensar automáticamente? En la causa más común. Fuera de la presentación, causa más común. Asintomático, amarillo. Síndrome de Gilbert. Ya. Ahora, si ya le comienzan a dar otras cosas, decir, por ejemplo, le ponen ese cuadro y lo que le dicen es, mira, la hiperbilirrubinemia es a expensa de bilirrubina conjugada. Tú dices, bueno, ya no puede ser Gilbert. ¿Por qué? Porque el Gilbert lo que me aumenta es la no conjugada. Entonces ya yo me voy por otro lado y digo, no, espérate, esto no cuadra. Entonces me voy a buscar Rotor o me voy a buscar Dubin-Johnson. Y olvídate que algo te dicen para hacerte diferencial. O nada más te ponen una de las dos en la respuesta. O si te ponen de que A, Rotor, B, Dubin-Johnson, algo te dicen. Regularmente, como te dije, le mencioné anteriormente, el hígado negro. Sencillito como eso. Pero fíjense que nosotros solamente por saber que es lo más común, ya comenzamos con algo en la mente antes de llegar a la respuesta. Y lo pudimos descartar por una característica extra que nos dieron. Pero si no nos dicen eso, o nos dicen que fue pensado y no conjugada, y eso es lo más likely que es, fuera nuevamente del escenario. Entonces siempre lo más común es algo a identificar. Al igual como siempre, ¿verdad? Sexo. No lo mencionamos, pero ya ustedes saben que es importante el patrón hereditario. Porque si mañana ustedes le ponen, de que no, mira, que este tiene una hiperbilirrubinemia a expensa de bilirrubina conjugada y tiene el hígado negro. Y después le preguntan, ¿cuál es el riesgo de que una hija de este paciente desarrolle esta misma patología? Ya tú sabes que tienes que acordarte del tipo de herencia y luego calcula. 25%. Ok. 25%, ¿verdad? Asumiendo que la esposa no tenga patología. Perdón, tenga el gen recesivo por ahí escondido. Porque si no, es 0. Porque para los recesivos tú tienes que tener de los dos lados. ¿Entienden? Entonces, eso es importante, tener estructura, como le dije, versus separar, decía, mira, esto es
Bilirrubina conjugada. Ah, mira, esto es bilirrubina no conjugada. Estructura. Cuando usted compara, diferencia, ve dónde ocurre el problema, se le hace más fácil aprenderse los conceptos y, naturalmente, aplicarlos. Por si acaso, que se me pasó. No, yo no creo que sea tan importante el epónimo. Usualmente cuando son patologías así como salvajes, no embroman mucho con eso, pero por si acaso, este último, el breast milk jaundice, el nombre que mencionó Julia ahorita es Lucey Driscoll syndrome. Si no mal recuerdo, así que se escribe. Lucey Driscoll. Así mismo. Lucey Driscoll. Perdón. Y nuevamente, nada más por si acaso, le dan una revisadita a eso. Eso se lo pueden leer de internet tranquilamente. Porque eso no es que tiene mucha ciencia, la verdad. Entonces, nuevamente, miren, siempre estructura. Sobre todo cuando ustedes ven cosas así, que son como una serie de patologías asociadas a un proceso en común. La estructura, nuevamente, les va a dar mucha facilidad. Síndrome de Wilson. Síndrome de Wilson. ¿Qué tenemos que saber nosotros del síndrome de Wilson? Como siempre, ¿verdad? Causa, presentación. Aquí sí es importante hablar de tratamiento. Causa. Wilson, imagínense que es como la contraparte de hemocromatosis. Ya nosotros sabemos que en hemocromatosis hay un problema con la absorción, eliminación de hierro. En el síndrome de Wilson, nosotros compartimos, podríamos decirlo, una etiología parecida. El problema más grande es que nosotros tenemos la capacidad de absorber el cobre sin ningún tipo de problema. El problema es que no tenemos los transportadores adecuados para sacar el cobre del hígado. Y naturalmente en todos los tejidos donde pueda depositarse. Clásicamente el cobre se acumula en 3 áreas. Hígado, tenemos aquí el anillo de Kaiser-Fleischer, y usualmente también en ganglios basales. Sí, se acumula en otros tejidos, pero el cuadro patológico se va a desarrollar en estos 3 órganos, principalmente. Por si acaso, no me confundan el anillo de Kaiser-Fleischer con el Senile Ring. Con esto. Arco senil. No me lo confundan. El arco senil, como su nombre dice, es sencillamente un ring que se desarrolla en el limbo por depósito crónico de diversas sustancias, generalmente material proteico, que pasa sencillamente con la edad. No es patológico, pero a veces el arco senil puede como parecerse un poquito a anillo de Kaiser-Fleischer. Importante. Para que no se dejen comer. Si usted tiene alguna duda entre, ¿qué puede ser? ¿Un anillo senil de Kaiser-Fleischer? Búsqueda. Cada vez que usted vea que el paciente es envejeciente, tiene 50 y pico, 60 y pico, arco senil. Si el paciente es joven, menos de 50, 40, 30, 40, piense que puede ser un anillo de Kaiser-Fleischer, incluso si no ha presentado ninguna otra manifestación. ¿Qué tienen que saber de acá? Presentación. Bueno, ya nosotros mencionamos algunas cositas, hay otras a considerar. Pero mencionamos que se acumula principalmente en hígado. Y ayer nosotros mencionamos la reacción de Fenton. Fenton era con F, sí. Que yo siempre lo pongo de que FH. Lol, pero Fenton. Hablamos de la reacción de Fenton. Le habíamos dicho de que era una reacción que sucedía con metales bivalentes, cobre y hierro.
y que eso ocasionaba la liberación constante de radicales libres. Por ende, ya nosotros sabemos que vamos a tener daño de parénquima estructural, daño nuclear, mutaciones, cirrosis, fallo hepático. Ya vimos que se deposita acá, anillo de Kaiser-Fleischer. Hablamos también de que se deposita en el sistema nervioso central. Cuando nosotros hablemos más adelante en neuro, vamos a hablar de los ganglios basales. Vamos a hablar de las vías dopaminérgicas. Vamos a hablar del globo pálido. Vamos a hablar de las vías externas, vías internas, de las vías directas, indirectas. Sobre todo cuando hablemos de Parkinson. ¿Qué me interesa que sepan ahora? En los ganglios basales nosotros tenemos algunas de las vías dopaminérgicas. Y esas vías dopaminérgicas lo que sirven es para regular cuándo hay movimiento, cuándo se va a ejercer un movimiento y cuándo no. Por ende, personas que tengan problemas en los ganglios basales, sobre todo los relacionados a vías dopaminérgicas, vamos a desarrollar problemas con la iniciación del movimiento y con la realización de movimientos finos. A eso nosotros lo vamos a llamar como parkinsonismo. Detalles, como dije, lo vamos a ver más en neuro y demás. Pero ¿qué deben saber? Parkinsonismo es, como su nombre dice, es una patología que desarrolla espectros de sintomatologías parecidas a Parkinson, pero que no es Parkinson. Y lo más clásico es resting tremor, o sea, una persona que el tremor, vamos a ver, los temblores, vamos a ver que se dividen en grupos. Regularmente lo dividimos en dos, en intention tremor y en resting tremor. Intention tremor es que cuando tú mueves las manos te tiemblan. Resting tremor es que cuando tú estás en reposo tiemblan, pero cuando te mueves desaparece el tremor. Otra cosa que vamos a ver es bradiquinesia. Problemas para iniciar el movimiento. A veces tú te quieres mover y no puedes. También vamos a ver el llamado Cogwell rigidity o rigidez en engranaje, en el cual, déjame ver si hay una imagen. Cogwell, Dios mío, pero esto es como raro. Uno hablando de eso y sale aquí de la nada. Ok, miren. Cogwell rigidity es lo siguiente. Si tú le dices a una persona que tiene Parkinson o parkinsonismo, tú le dices, mira, flexiona tu mano y llévala al hombro. Si tú le agarras la mano y tratas de extenderla, tú sientes que aunque él tenga la mano relajada, que no te deja. Eso le llaman Cogwell rigidity o rigidez de engranaje. Y lo otro es el llamado shuffling gait. Shuffling gait. La marcha parkinsoniana, donde se dan muchos pasos pequeñitos, chiquititos, se llama shuffling gait. Eso es lo que se describe, lo que se llama parkinsonismo. Aparte de eso, vamos a tener otras manifestaciones relacionadas a movimiento, problemas al hablar, al articular, disartria. Hay otra cosa interesante en el síndrome de Wilson y es que se desarrolla anemia. Porque en sangre nosotros tenemos una proteína que se llama ceruloplasmina. La ceruloplasmina lo que hace es, de lo que se encarga es de permitir el transporte seguro del cobre en la sangre. Entonces, si nosotros no podemos sacar el cobre de la sangre, del hígado, a sangre, ¿cómo cargamos a la ceruloplasmina? No hay manera. Por ende, en Wilson siempre uno de los marcadores de Wilson va a ser
tener ceruloplasmina baja. ¿Qué sucede? La ceruloplasmina participa indirectamente en el metabolismo del hierro. Por ende, un paciente con síndrome de Wilson que tiene la ceruloplasmina baja van a tener deficiencia en la utilización del hierro. Entonces, cada vez que ustedes ven un paciente con problemas hepáticos, parkinsonismo, ceruloplasmina baja y anemia microcítica hipocrómica, piense en síndrome de Wilson. Ese va a ser el espectro. Que deben de buscar. Y naturalmente, ya sabemos que es una enfermedad congénita, como siempre, una enfermedad congénita que se transmite a través de genes. Saberse el tipo de herencia para poder hacer las orientaciones. Fíjense, yo le mencioné anemia relacionada a la deficiencia de hierro. También por este proceso de la reacción de Fenton y producción de radicales libres, también se puede desarrollar anemias hemolíticas. Pero cuando usted vea hierro bajo, ceruloplasmina baja, parkinsonismo, problemas hepáticos, piense en su Wilson. Por si acaso, a veces a ustedes le van a poner un paciente donde el diagnóstico de Wilson va a ser claro, va a decir, mire, es un Wilson. Si a ustedes le preguntan cuál es el primer paso a seguir luego de identificar a alguien con Wilson, por si acaso, es lo siguiente. Slit lamp exam, que es este. Lo primero es revisar el ojo, a ver si vemos el anillo de Kaiser-Fleischer, que es muy sugestivo de eso. Ese es el primer paso. Si usted lo encuentra, lo que sigue es hacer un testing genético, donde usted va a buscar la mutación del síndrome de Wilson. Pero lo primero es slit lamp. Incluso a veces usted puede proceder a hacer una biopsia hepática y buscar ahí todo su cobre. Pero el primer paso es slit lamp, por si acaso, para que no lo agarren por ahí. Es el primer paso. Siempre. Ahora, si usted no encuentra el anillo de Kaiser-Fleischer en su slit lamp, pero usted está viendo el cuadro que dice Wilson, entonces igual proceda a hacerle su estudio genético o su biopsia hepática. Importante esa secuencia. Porque naturalmente si mañana le presentan un Wilson, ¿qué es lo que uno va a decir? Oh, genetic testing, oh, biopsia, pues de una vez para allá. Pero no, antes de eso se hace slit lamp siempre. Y ya a partir de ahí se progresa. ¿Qué tienen que saber del tratamiento? Miren, a mí, como yo le he dicho, difícilmente yo le embromo mucho a ustedes, le hago mucho hincapié con el asunto este de tratamiento. Pero en Wilson es muy importante. Tienen que saber que penicilamina, trientina y zinc, sobre todo zinc, les encanta poner zinc. Porque tú dices, ven acá, un tigre que tiene problemas con la eliminación de metal, dale otro metal. Sí, regularmente le van a preguntar a usted, o le van a poner como tratamiento penicilamina o zinc. Regularmente zinc, no porque sea el mejor tratamiento, sino porque usted como que tiene que saber de verdad qué zinc que se usa. Porque si te ponen un récord de fármacos regularmente, lo menos, a menos que tú sepas, lo menos que tú pienses de que zinc, dale otro metal. A alguien que ya tiene problemas con eso. Lo que hace zinc es lo mismo que hace penicilamina. El mecanismo de esos dos fármacos es, ¿cómo es que se llamaba esto? Quelación, chelation. Ya nosotros hemos hablado de quelación. Lo que hacen tanto penicilamina como el zinc es que se unen al cobre los dos y disminuyen su absorción y promueven la eliminación de los mismos. Son queladores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos cuando mencionamos en lead poisoning, que mencionamos, ¿cuál es el tratamiento de esto?
¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el tratamiento de intoxicación por plomo? Suximer, Se da un D, qué sé yo qué. EDTA, Ajá. Se da eso. EDTA, a esto le llaman dimercaprol suximer, que son agentes quelantes, hacen lo mismo. Agentes quelantes. Importantísimo eso. Regularmente en enfermedad de Wilson o le van a preguntar por la anemia salvaje, la relación que existe, la conexión entre enfermedad de Wilson y deficiencia de hierro. O como le dije, la secuencia en el diagnóstico. O el tratamiento, no se descuiden con zinc, que eso es como muy bajo profile. Yo llegué a poner eso varias veces mal, porque yo cada vez que veía eso como que me chocaba, coño, zinc, como que tiene que ver eso. Lo más común es penicilamina, pero nuevamente no descuiden zinc. Si le llegan a poner una pregunta de que el tratamiento para Wilson, de si le ponen penicilamina, B, trientina, C, zinc, entonces el tratamiento ahí, el que ustedes siempre tienen que preferir es penicilamina, pero si no está y hay zinc por ahí, zinc. ¿Estamos claros con Wilson? ¿Alguna pregunta con Wilson? No. Tienen que aprenderse el gen, la mutación y el cromosoma, porque como le dije, parte del diagnóstico es el genetic testing. Importante. Como siempre, el tipo de herencia. Sumamente importante esta patología. Considérenle high yield. Super high yield. Y puntos regalados. Porque como le digo, el espectro patológico se ve como raro. Sobre todo porque no hemos visto estas enfermedades. Pero ustedes van a ver que cuando tengamos un mejor entendimiento de esto de ganglio basal, vía dopaminérgica, es sencillito diagnosticar Wilson. Porque es la constelación, ceruloplasmina baja, hierro bajo, parkinsonismo, problema hepático. Eso es Wilson por todos lados. Tengo entendido que ustedes tienen un meeting ahora. Voy a mandar lo de las fechas para ponernos de acuerdo con tiempo de lo que vamos a hacer en general, de los meetings en general, de las sesiones extras que les debo. Yolanda, yo no voy a poder coger la sesión hoy. Tú sabes que yo estoy en Sí, casa. yo estoy de acuerdo, o sea, estoy al tanto de eso porque me dijiste. También por eso estoy cerrando en hora, porque me comentaste de que fuiste a hacer el esfuerzo de ir a otro sitio. Nada, tú sabes, cuando tú puedas entrar al form y el día que puedas, tú me dejas saber. Claro, Lo claro. ponemos. Así